Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy quería hablaros, el título ya lo dice, ¿no? Dejemos en paz a los muertos. Acabamos de tener el día 1 la festividad de los difuntos, aunque ahora se llame Halloween. Bueno, que realmente es la noche del 31 al 1, ¿no? Pero el día 1 es como en muchas culturas la celebración de nuestros fallecidos, de nuestros muertos. Y es una tradición, ¿no?, el recordarlos, que eso está bien, pero, realmente las festividades y la mentalidad que tenemos los humanos, ¿simplemente es de un recuerdo o es de no dejar que se vayan? O sea, de encadenarlos. ¿Sabemos, am, convivir con la muerte sin que eso implique proyectar nuestros traumas, dolores, dependencias, miedos, necesidades? Culpabilizar al muerto, inclusive, por haberse ido, ¿no? ¿Sabemos morir? ¿Estamos preparados para morir? No. Todo lo que es la cultura de la muerte, en realidad está basada no en la liberación de ese alma, sino en la continua conexión, dependencia, como digo, y encadenamiento de ese alma. Pero inclusive, cuando la persona fallece, como no estamos preparados para morir, la tendencia es a quedarnos aquí. De esto hay muchas películas, ¿no? Como la de Los Otros, por ejemplo. De manera que, ¿nos desenganchamos de esta realidad material? No. Es por eso también por lo que seguimos viniendo, no porque nadie nos obligue o nos juzgue, no, es porque nosotros no sabemos irnos, no queremos irnos. Es cierto que también hay un juego maquiavélico por determinadas líneas, como puede ser la brujería, como pueden ser las sectas, los pseudogrupos espirituales, las religiones, que hacen exactamente lo mismo. Se nutren de la energía de esas almas que dejan enganchadas a su visión de la espiritualidad. Os pongo un ejemplo. Los santos, por ejemplo, los beatos, hace poco han santificado a un chiquito joven, ahora mismo no me acuerdo del nombre, perdonad, pero no me acuerdo de su nombre. ¿Eso es bueno? No, es un martirio para ese alma. ¿Por qué? Porque ahí llega el egoísmo de los humanos, pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Y vosotros pensáis que cuando pedimos a un alma, a ella le encanta estar ahí a nuestro servicio? No, no se puede ir. La hemos encadenado, pero vamos, eternamente en muchos casos. Porque fijaros todos los santos que vienen, pues desde antes de Jesús, incluyéndole a él, por ejemplo, o a Magdalena, o a la Virgen. Anda que no se ha dedicado la humanidad a pedir, y pedir, y pedir. Pero pedir desde el egoísmo humano de sálvame, quítame, protégeme, resuélveme la vida y la existencia. ¿Hay momentos de riesgo en el que pedir auxilio es correcto? Sí. Por ejemplo, ante un riesgo de muerte, ante un riesgo de ruina, un peligro de enfermedad, yo que sé, algo grave. Pero para todo, para no tener que tomar nosotros las decisiones y tener que estar pidiendo permanentemente milagros. Pues esta idea
va más en la línea del satanismo y de cómo trabajan los brujos negros encadenando almas para enviarlas a los que hacen daño, que otra cosa. Aquí también tendríamos la tradición de pedir a las almas del purgatorio o a las ánimas benditas, pobrecitas mías. Y allá que las mandamos con los rezos para que nos cumplan los deseos. Eso es magia negra. No somos capaces de dejar a nuestros muertos en paz. Ya no digo estas tradiciones en el que cada 1 de noviembre o en el cumpleaños del fallecido o en otros momentos se les hace ofrendas, se les hace ritos, se les pide, toda esta historia. ¿Qué daño se les hace, Dios mío? O, por ejemplo, esas tradiciones en el que se les saca a los fallecidos, se les viste y se les sienta a la mesa como si pudieran comer. El problema es que mientras que se está manipulando a ese cuerpo muerto, en realidad se está obligando a ese alma a estar ahí. Son muy pocas las almas que se terminan yendo ante este tipo de actos por parte de los humanos. Por lo que es bonito recordar a los fallecidos. Sí, bueno, en realidad no mueren si tú les recuerdas. Pero cuidado, ¿con qué intención lo hacemos? ¿Con qué emoción? ¿De qué manera? ¿Por qué no somos capaces de superar nuestra dependencia y nuestro egoísmo? ¿Por qué culpabilizamos a nuestros seres queridos porque se vayan, sea consciente o inconscientemente? ¿Es que acaso tienen culpa de que haya terminado su ciclo? Es que inclusive aunque hubieran decidido ellos, pongamos un caso extremo por un suicidio, ya tiene suficiente ese alma con el sufrimiento de tener que estar permanentemente en bucle sintiendo cómo se mató, porque para el alma en realidad no se mató, porque esa muerte no la tienen, la mayoría no lo tienen incorporado, sobre todo si son muertes, pues yo que sé, por ejemplo, pues por exsanguinación, que te vas quedando dormido, o por tomarte pastillas o por droga. El alma no se ha enterado que su cuerpo ha muerto. Como digo, ya tiene bastante con ese sufrimiento y con todo lo que va a tener que pasar, como para que encima los familiares les estén añadiendo más leña. El egoísmo humano llega a un extremo en el que nos volvemos tiranos con nuestros fallecidos. Incluso con la excusa de querer que sean nuestros guías. Si no están preparados, no podrán serlo nunca. Son ellos los que, mediante su proceso de liberación emocional, y porque hubiera habido un acuerdo previo antes de que los dos almas se encarnaran, pudiera darse ese caso. Si no, no. No se puede dar ese caso. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para exigirles que tengan que estar ahí? Y más grave, la costumbre de ir a determinadas personas, que para mí es muy grave dedicarse a eso, con la intención que os voy a explicar. Sobre todo es más en la línea del medium que el de los comunicadores, ¿no? De los que somos comunicadores. Que quizá a lo mejor lo tenemos un poco más claro. Pero el medium inclusive puede dejar su cuerpo para que el alma de ese fallecido se comunique con sus seres queridos. Qué horror. El daño que se le está haciendo, porque el enganche es total. Un alma no necesita, si está realmente liberada, quedarse aquí, ni obedecer,
a los vivos, ni servir a los vivos. Porque eso es una mentalidad de señorito o señorita sirviente. Nosotros los señoritos, ellos los sirvientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros queremos comunicar con ellos, ya claro, previo tenemos esa mentalidad de dependencia, de sentirnos abandonados, de llanto. Porque cuando se llora por un fallecido, ¿por qué se llora en realidad? Por uno mismo, no se está llorando por el fallecido, eso es una falsa visión del hecho. Nosotros no estamos llorando porque alguien se haya muerto, por el muerto, quiero decir. Él ha terminado su vida, se ha ido y punto. Estamos llorando por nosotros, porque nos damos mucha penita. Es cierto que hay una tristeza por haber perdido un ser querido, si eso es lógico, pero de ahí a esos extremos de desgarro, de gritos y de horror. ¿Os imagináis desde el otro lado esa persona que acaba de fallecer cómo se siente de culpable? Toda la carga emocional que le estamos echando encima. No somos conscientes del daño que hacemos a nuestros muertos. En vez de celebrar su liberación, lamentamos su liberación. Querríamos tenerlos atados a la pata de nuestra cama toda la vida, hasta que nosotros nos vayamos, claro, luego ya, qué más da, porque ya como nos hemos ido. Pues ya es suficiente con que muchas de estas personas que fallecen no se vayan, porque no son capaces de liberarse de sus familiares, como para que encima los familiares también desde aquí les estén enganchando. En vez de ayudarles a que comprendan que están muertos, que como digo, la mayoría no se dan cuenta. Y aun si lo entienden, a que comprendan que se tienen que ir a su luz, que ya aquí no tienen nada que hacer. Entonces, ¿tienen sentido las celebraciones del 1 de noviembre? No. Es una trampa para ellos. Halloween, ¿es una fiesta de fallecidos? No. Y de eso tenéis creo que lo hice con Dani, sí. Hace tiempo, lo tenéis en el canal, de lo que realmente era Halloween, nada que ver con los muertos, tenía que ver con la cosecha. Pero el humano todo lo cambia y lo maniobra para acoplar a sus deseos y a sus intereses. Pero creo que conforme vamos madurando, deberíamos de ser capaces de darnos cuenta de esta realidad y de que hay que liberar a las personas que mueren. Hay que ayudarles a que sigan su camino, sin más. Y que en realidad cuando, por ejemplo, desde un punto de vista religioso, como digo, estamos liados con el santo, el profeta, el beato, etcétera, pide, que pide, que pide. Estamos actuando como un brujo negro, atando a ese alma y no dejándola irse. Pero luego está la otra parte. Los que han sido dirigentes de sectas, de movimientos religiosos, de grupos, puede ser de familias, de iglesias, que cuando se van, siguen ahí, enganchados a todos sus seguidores, admiradores, feligreses, esperando a que cuando llegue su momento se lo lleven para el otro lado. De manera que igual que los tenían aquí encadenados, pretenden tenerlos allí encadenados. Y estas cadenas no se rompen. Por eso luego en siguientes vidas
siguen buscando ese tipo de movimiento. Por ejemplo, quien ha sido un sacerdote, una monja, que ha hecho esos votos, y de eso también tenéis en mi canal un vídeo, en las siguientes vidas sigue teniendo la misma mentalidad. A lo mejor no se mete en la Iglesia Católica, pero hay un gran atractivo. Si no se da cuenta de la trampa en la que cayó. Quien ha estado en una secta, luego en la siguiente vida se meterá en algún movimiento, por ejemplo el New Age, y seguirá a uno de estos que se consideran maestros o maestras y que no tienen nada de ello, por cierto, ya que la base de la New Age ya de por sí es falsa, es un engaño. O en escuelas como la teosófica, que cuando la tomaron a Nives San Elidviter aquello fue un verdadero aquelarre. Y ahí sigue la gente. O los metafísicos. Menudo engaño y menuda farsa. Porque no es la verdadera metafísica. Esa es otra cosa. Y así podría seguir con distintas escuelas, ¿no? Y con el tema New Age, en el que todo el mundo se cree que porque tenga una idea ya está conectado y es perfecto, y ahí ya proliferó el tema de la comunicación con el otro lado. Seres de luz, extraterrestres, seres de otros planos. Y volvemos, hay un aquelarre. ¿Por qué? Porque para conectar con el otro lado tú tienes que saber realmente, tener un buen maestro y no tragarte cualquier cosa y cualquier mensaje que te den. Porque hay muchas entidades falsas que se hacen pasar por buenos. Inclusive muchos de ellos pueden ser estas almas que se han quedado enganchadas y que necesitan sentirse superiores y se hacen pasar por personajes conocidos. O algunas de estas sectas que sus líderes fallecieron, como puede ser Osho, y se pretende seguir comunicando con él cuando Osho fue un grandísimo depravado, ¿no? Pero ya sabemos las orgías y todo lo que pasó con esa secta. O Sai Baba, otro igual, que buscaba jovencitos para acostarse, ¿no? Por la noche. Bueno, por la noche cuando se le antojara. Pero en esta comunicación, claro que podemos comunicar con seres de luz y con seres de otros lugares, llamados extraterrestres, que es lo que antiguamente se consideraban dioses. Pero como digo, hay que saber. Muchas veces con lo que se conecta es con el egregor del planeta, con el inconsciente colectivo. No se está conectando con nadie. Por eso, si cogiéramos distintos mensajes, o sea, varios mensajes, de distintos supuestos canalizadores, todos dicen lo mismo. ¿Cómo es esto posible? Si supuestamente son entidades distintas, ¿cómo dicen lo mismo? Con las mismas palabras. ¿No le estarán sacando del mismo cajón? ¿No lo estarán recibiendo del mismo archivo? A eso se llama egregor planetario. Para saber con quién estás conectando, tienes que sentir su energía y tienes que saber diferenciar entre unas y otras. Y sobre todo diferenciar cuando esa energía no es la auténtica de la entidad que la está proyectando. Porque durante un tiempo corto pueden hacerse pasar por quien no son. Si tú no aprendes esto y solamente te quedas en, pues yo quiero conectar con el ángel no sé qué, con el santo no sé cuántos o con no sé quién. Y te
quieres que te vengan cosas a la cabeza. Desde ahí no se puede conectar, tú no estás identificando. Pero aparte hay otra cosa. Tú conectarás con quien vibres, hasta donde llegue tu capacidad, nunca más allá. Entonces, quien dice que recibe mensajes de los arcángeles, ¿es que esa persona es un arcángel? Porque si no, no puede. O un ángel. O en realidad lo que está pasando es que esos que se hacen llamar arcángeles o ángeles no son tales. Entonces sí, claro. Pero con los verdaderos seres angélicos no se puede comunicar, a no ser que tú pertenezcas a ese grupo. Entonces no estarías aquí, enganchado en esta rueda del samsara, que samsara quiere decir infierno, no karma. Karma es otra cosa. Karma es acción. La acción del pensador, es decir, del ser humano, cómo vamos decidiendo en nuestro día a día, y por tanto eso nos va revirtiendo, ¿no? en unas reacciones o en unos efectos. Pero si tú no estás ahí, no puedes, te quemarías vivo. Ahora sí puedes conectar con seres de muy baja frecuencia, porque en todo humano hay una parte sombra, aunque no la queramos mirar. Por lo que con frecuencias bajas se puede, con altas no. Nos achicharraríamos, a no ser que sea alma. Pero claro, hay tantos que ahora se creen que vienen de ahí, de esos lugares tan inmensos. Y en cuanto arañas un poquito en esas personas, te das cuenta que no. ¿Y qué hacen? Se nutren y son sostenidos por personas de su entorno, es decir, son los que crean grupos y sectas. Cuando se van, siguen ahí enganchados. Y eso doy fe, porque en el grupo en el que yo estuve, grupo sectario, la mujer, ella se consideraba la Virgen María, o sea, una maestra suprema. La madre, vamos, universal. Sí. Si una madre es así, madre mía, que será un enemigo. Y una madre devoradora, sí, pero no una madre amorosa. Y cuando se murió, pues ahí sigue. No hay manera de que se largue. A los que no estamos de acuerdo con ella, viene a saco a por nosotros, fastidiándonos la vida, intentando manipular e intentando hacer daño. Y a los que siguen enganchados a ella, pues nutriéndose de su energía. Porque si hubiera sido un ser de luz, se hubiera ido. Un verdadero ser de luz, se hubiera ido. Y esto pasa, por ejemplo, también con los animales. Al igual que enganchamos las almas de nuestros fallecidos, enganchamos también la conciencia. Y si son almas individuales, pues también las almitas de nuestros queridos animales, ¿no? Y es por esto que hay personas en las que el animal muere y vuelve, y muere y vuelve, muere y vuelve, muere y vuelve. Una cosa es que ellos decidan, pasado un tiempo, volver desde otro, para hacer otra misión. Pues porque esa persona ya está en otro periodo de su vida, lo que abarcaría que de un momento a otro han pasado muchos años. Pero cuando es una cadena, ahí no los soltamos. Los tenemos enganchados. Por eso eligen enseguida otro cuerpo para volver. Es así. Por lo que tampoco les dejamos irse. Con nuestro egoísmo y dependencia. Los encadenamos a nosotros. Tenemos que aprender a dejar ir, a liberar a nuestros seres queridos o a cualquier alma, cualquier persona,
hasta la de los enemigos. Hay que dejarles que sigan su camino. Ahí les demostramos verdadero amor. Si no, no. Si no es puro egoísmo, pura necesidad. Y como digo, en muchos casos inclusive culpabilizarlos con lo que ya tienen de por sí por haberse ido a lo mejor en momentos delicados o en fechas delicadas, ¿no? Aunque en este caso hay algunos que eligen morirse en esa fecha delicada para seguir siendo el protagonista de esa familia. Por lo que ahí tenemos las dos. El que le tocaba en ese momento se quiere ir, pero no le liberamos, y el que decide esa fecha para que no se le olvide y estar ahí permanentemente. Por ejemplo, morirse el día de Nochebuena, en la cena de Nochebuena. Pues fijaros, cada Nochebuena ahí está cenando con su familia. ¿Por qué no quiere irse? Y ha decidido que en ese día fenomenal, porque así está ahí, permanente. Otros le tocaría ese día por el motivo que sea. Y ahí es la familia la que no le deja irse. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuál es nuestra verdadera actitud con respecto a nuestros muertos? ¿Les dejamos irse? De verdad, de corazón, no de palabra, de corazón. ¿Les culpabilizamos de algo? ¿Pretendemos tenerlos a nuestro servicio, como si fuéramos señoritos o señoritas de alta sociedad que tienen a los sirvientes en las épocas antiguas? Bueno, aunque ahora también hay en determinadas culturas que seguimos en esa misma línea, ¿no? Ya sabemos. ¿O qué hacemos con ellos? Ofrecerles comida, ofrecerles cosas, ¿para qué? Si no tienen cuerpo. Es que es la tradición ya, pero es que las tradiciones hay que cambiarlas cuando son dañinas, cuando perjudican, porque lo que cuando se creó aquello no se sabía, ahora sí se sabe. Y digo yo, ¿verdad? Que con el tiempo hay que cambiar las cosas, no sé, digo yo. Porque entonces seguiríamos, por ejemplo, pues haciendo nuestras necesidades, aunque sea una cochinería, pero por poner un extremo, en los orinales o en los cubos y los seguiríamos tirando por la ventana como en la Edad Media. ¿A que no nos entra en la cabeza algo tan asqueroso? ¿No, verdad? Pues esto es lo mismo, pero no lo vemos, porque no nos interesa, porque queremos seguir teniéndolos a nuestro servicio, por un lado. Y por otro lado hay los que desde el otro lado quieren seguir controlándonos. Y ya si se juntan las 2 partes, ni os cuento. Reflexionemos. Creo que es muy importante reflexionar sobre estas cuestiones para poder madurar e ir haciendo los cambios acorde con los tiempos. Os mando un abrazo.